Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido y admirado Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí estamos con un programa que viene a mostrar cómo la historia es terriblemente actual. Pero bueno, esto casi siempre, ¿no? Sí, pero es una cosa que se nos olvida y sin embargo es una constante. Sí. El Vaticano. El Oye, Vaticano. qué molón el funeral, ¿eh? El funeral muestra cómo si hay alguien que maneja los ritos en este mundo es la Iglesia Católica. Sin O sea, duda. 2000 años de experiencia se notan. Se notan, sí. Luego también se nota pues, el componente mundano que tenía algunos representantes, algunos de ellos haciendo selfies. Bueno, Esto de nuestra parte. pero es normal. O sea, estás enfrentando a una institución milenaria con tipos de una cultura de 2 décadas. Sí, Entonces no les puedes pedir más. sí, esto es cierto. Pero vamos a hablar, claro, y están los ojos puestos en el Vaticano, pero la historia del Vaticano. Eso es, vamos a hablar de la historia de la Ciudad del Vaticano. Vamos a hablar por qué existe un Estado tan singular en el mundo como la Ciudad del Vaticano. Y claro, tenemos que hablar de la Ciudad del Vaticano remontándonos al origen del patrimonio vinculado al obispo de Roma. Desde el origen que nos lleva hasta comienzos del siglo IV después de Cristo, en los tiempos del emperador Constantino, cuando se les va a entregar a ese obispo de Roma, que por entonces, a pesar de ser uno de los obispos más importantes de la cristiandad, está en igualdad de condiciones con al menos otros 4, bien, los de Alejandría, Jerusalén, Antioquía y poco después el de Constantinopla, que curiosamente durante un montón de siglos tuvo mayor preeminencia que ese obispo de Roma, que ese papa. Pues en esos comienzos del siglo IV, aquí hay una cuestión entre legendaria y auténtica, entre los años 311, que es la supuesta donación, y 324, que es la construcción de la primera iglesia en Roma, se va a levantar no San Pedro del Vaticano, sino la Basílica de San Juan de Letrán, que es la primera iglesia que oficialmente tuvo abierta al culto sin ninguna persecución la iglesia cristiana. Y es en San Juan de Letrán, en Roma, donde va a comenzar a constituirse ese patrimonio vinculado a los obispos de Roma, a los papas. Muy interesante porque en la actualidad San Juan de Letrán forma parte del Estado de la Ciudad del Vaticano, aunque no está dentro del espacio físico de la Ciudad del Vaticano. Son esa serie de propiedades que dependen de la Ciudad del Vaticano, pero que están extramuros del propio Vaticano. A partir de la cesión de los territorios de San Juan de Letrán, tanto del espacio para la iglesia como un pequeño palacio que había de convertirse en la residencia del Papa, y un baptisterio, porque en principio la iglesia estaba encomendada a nuestro Señor Jesucristo, pero a la par había un baptisterio dedicado a San Juan Bautista, y más tarde también se incorporó el culto a San Juan Evangelista. De ahí le deriva el nombre de San Juan de Letrán. A partir de ahí van a ir aumentando las propiedades que los papas van a ir recibiendo, los obispos de Roma van a ir recibiendo en la propia ciudad de Roma, comenzando por San Pedro el Vaticano, fuera de las murallas de Roma, al otro lado del río Tíber, en la colina del Gianicolo. Entonces, en principio, lo que tenemos es, dentro de la institución imperial que tenía su gobierno curatorial, su gobierno municipal de la ciudad de Roma, hay otra institución que es la Iglesia Católica, a la que se le van concediendo bienes materiales para sus necesidades de gobierno, de administración y sus prácticas litúrgicas, pero sin tener un carácter realmente político. Sin embargo, Constantino, que es cuando comienzan todas estas construcciones de San Juan de Letrán, San Pedro el Vaticano, sabemos que va a desplazar, para el año 330-333, la capitalidad desde la vieja Roma hasta una antigua colonia griega, la de Bizancio, enclavada en ese estrecho de los Dardanelos, mar de Mármara que separa Asia de Europa y que se va a convertir en Constantinopla. Ese desplazamiento del emperador va a provocar un cierto vacío de poder en Roma, que va a ser una constante, porque es cierto que los emperadores habrá algunos que vuelvan a Roma. Ya para finales del siglo IV la capitalidad se va a desplazar en el Imperio Romano de Occidente, primero a Milán y más tarde a Ravenna, pero eso no impide que los emperadores pueden acudir con cierta regularidad a Roma, y en los momentos de ausencia del emperador hay tensiones entre el gobierno municipal de la ciudad de Roma y los propios papas. Es muy famoso cuando, por ejemplo, los visigodos, allá por el 408, 9, 10, sitian
y terminan por tomar la ciudad de Roma. Quien habla en nombre de la ciudad es el Papa León, que no las autoridades municipales y mucho menos el emperador. Pero entramos en una dinámica en la que los papas quieren aprovechar la ausencia de los emperadores para ir reclamando cada vez mayor voz política en el gobierno de la ciudad de Roma. Y aquí surge en ese momento una de las leyendas más interesantes, que estoy seguro, Jano, que tú conoces bien, la famosa donación de Constantino, porque se van a inventar un documento, no a comienzos del siglo IV, cuando Constantino les entregó San Juan de Letrán, sino a mediados del siglo VIII, una falsificación rotunda y absoluta, en la que ellos dicen que, claro, aparte de darle San Juan de Letrán, Constantino les había entregado el gobierno de todo el centro de Italia, en ese vacío de poder que se había provocado por el desplazamiento del emperador a Constantinopla. La donación de Constantino es un falso, es un documento falso, ya digo, pergeñado por los escribas del Papa allá en la segunda mitad del siglo VIII. La duda de que esa donación fuera cierta, o sea, la posibilidad de que fuera auténticamente falsa, ya era algo que se conocía muy bien en el siglo XI, cuando los emperadores otones van a empezar a viajar a Italia y los papas reclaman que primero Otón I y luego sus sucesores ratifiquen esa donación y los otones dudan, de ahí que no hay una ratificación clara. Es decir, que no hubo que esperar hasta el Renacimiento, en el siglo XV, estos supuestos humanistas para que certificaran que la donación era un falso. Si bien es cierto que el estudio filológico de la donación de Constantino la lleva a cabo un filólogo italiano, Lorenzo Valla, en 1440, que es quien demuestra que en efecto es un falso del siglo VIII y no una auténtica donación del siglo IV. Con todo, me quiero detener un momento en la historia de Lorenzo Valla porque es interesantísimo. Se ha puesto siempre como ejemplo del humanismo renacentista el hecho de que pudiera haber un filólogo como Lorenzo Valla que se atreviera a cuestionar un documento tan importante como la donación de Constantino, que le quitaba buena parte de su autoridad política, digamos, material, a los mismísimos papas de Roma. Entonces, claro, podemos decir, ostras, qué revolución se está viviendo en este renacimiento italiano con estos humanistas que son capaces de ir directos contra los papas de Roma. Bueno, hay que colocar ese descubrimiento de Lorenzo Valla en su contexto. En esos tiempos hay un singular enfrentamiento entre el que era el papa en Roma, Eugenio IV, y un rey aragonés, Alfonso V, que a su vez reclamaba la corona del reino de Nápoles. El reino de Nápoles es un reino vasallo de los papas de Roma y el papa Eugenio IV estaba a punto de fallecer, la última reina, digamos, legítima de Nápoles, que era la reina Juana. El papa quería ser él quien decidiera quién iba a ser el siguiente rey, quizás otro miembro de la casa de Anjou, el famoso Renato de Anjou, y no quería que fuera Alfonso V de Aragón, que ya era demasiado poderoso, ya controlaba, aparte de su corona de Aragón, Sicilia, era demasiado poderoso para darle además Nápoles. En esa disputa entre Alfonso V y Eugenio IV, Alfonso V contrató a Lorenzo Valla y le pidió que le buscara cómo provocar ciertos disgustos al Papa, y Lorenzo Valla hizo un estudio filológico demostrando que la donación de Constantino era falsa, argumento que políticamente empleó Alfonso V para hacer bajar de la burra a Eugenio IV, que terminó por aceptarle como rey de Nápoles. Entonces, Lorenzo Valla no estaba en un ejercicio de humanismo, queriendo demostrar que por fin se acababa la teocracia de la oscura Edad Media y se abría la luz del Renacimiento. Estaba trabajando para su señor, que le pidió argumentos para atacar al Papa y se los ofreció. ¿Sabes, Jano, qué ocurrió después de esta curiosa historia? No, cuéntame. Pues que una vez que Alfonso V fue nombrado rey de Nápoles, murió Eugenio IV, se le sucedió como papa Nicolás V. Nicolás V contrató a Lorenzo Valla para su curia, para que le organizase la biblioteca, y Lorenzo Valla discretamente hizo esconder su investigación. Dijo, bueno, pues si ya no sirve para nada más, nos olvidamos de ella. Bien, curioso, porque esperábamos tener al gran humanista que iba a defender, y ya está. Le pagaron por hacer ese estudio filológico, le pagaron porque se olvidara del estudio filológico y lo olvidó. Es cierto que en el ámbito académico de esa Italia, de la segunda mitad del siglo XV, el trabajo de Valla era más o menos conocido, pero fue en 1517, por un alemán, Ulrich von Hitten, quien redescubrió el trabajo de Valla, quien lo publicó, quien lo hizo imprimir y quien lo hizo famoso. O sea,
hubo de pasar casi 80 años desde que Valla hiciera su estudio hasta que ese estudio se popularizó. Y se popularizó en un ambiente de tensión entre la Iglesia Católica Alemana y el Papa, que pocos meses después de la publicación por parte de Ulrich von Hutten de la falsedad de la donación de Constantino, es cuando ya Lutero va a mostrar sus 95 tesis en contra de la autoridad papal. Con lo cual, de no haberse dado esa reforma luterana, que uno de sus puntos clave terminó por ser ese ataque directo a la autoridad papal. Es más, Lutero, en principio, a las 95 tesis todavía no criticaba abiertamente a los papas, criticaba su empeño en vender indulgencias. Pocos meses después ya va a empezar a hacer sermones en contra de la autoridad del Papa. Y se va a atrever a hacer esos ataques porque ha visto la publicación de su paisano Ulrich von Hutten, que desmonta la donación de Constantino. Pero si la reforma protestante, en lugar de hacerse en 1517 o comenzar en 1517, hubiera comenzado 200 años después, el documento de Lorenzo Valla habría estado escondido otros 200 años hasta que a alguien le hubiera interesado sacarlo. Con lo cual, desmontamos ese mito del buen humanista que estaba acabando con la teocracia medieval. Y aquí, si me permites, Jano, voy a hacerme publicidad. Todo esto lo cuento en mi próximo libro. Voy a sacar un libro que se titula Renacimiento, bien, estará ya en las librerías para septiembre, y uno de los capítulos es precisamente sobre esa visión idílica de los humanistas como Lorenzo Valla, que en realidad son tipos de su tiempo, profundamente católicos, que en algún momento, si te pagan bien, pues puedo criticar al Papa, y ya está, pero no va más allá. Ya está, tras este breve spot publicitario continuamos. Estábamos, por tanto, en ese agujero político que había vivido Roma con la ausencia de los emperadores, cuando Italia va a ser ocupada primero por los érulos y más tarde por los ostrogodos. Van a ser tiempos difíciles para los papas, puesto que estos reyes germanos sí quieren imponer por completo su autoridad, y va a ser aún más difícil cuando los ostrogodos sean expulsados con la conquista de Italia por parte de los bizantinos, de Belisario, como general enviado por Justiniano, y se establezca el llamado Ducado de Roma. Una institución que va a pervivir desde mediados del siglo VI hasta mediados del siglo VIII, en donde el gobernador de Italia, en nombre del emperador bizantino, el llamado exarca de Ravenna, era el que designaba al que tenía que dirigir Roma y sus alrededores, que era el duque de Roma. Y como había sucedido en el periodo previo, hay momentos de vacío de poder o momentos de ineficacia por parte de estos duques de Roma. Es, por ejemplo, muy famoso cuando se produce el asalto por parte de los musulmanes a comienzos del siglo IX de la ciudad de Roma. Llegaron a saquear San Pedro el Vaticano y a sacar los huesos del pobre San Pedro, que quedaron por ahí desparramados. Pues en esos momentos ese duque de Roma no se mostró especialmente diligente, de modo que eran instantes en los que los propios papas trataban de asumir esa autoridad política sobre Roma y su territorio. En cualquier caso, más allá de ser propietarios de una serie de iglesias en la ciudad, durante ese periodo del Ducado de Roma, los papas realmente no ostentan autoridad política y sobre todo quedan al albur de estos gobernantes, primero los germanos como los érulos y ostrogodos, más tarde los bizantinos, y cuando ya desde finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII llega un nuevo grupo germano que son los lombardos, pues los lombardos en alguna ocasión son capaces de ocupar Roma, quitándosela a los bizantinos, y el ejemplo más notable es el del rey Liutprando, un caballero al que no es muy popular. Estoy seguro que Jano habitualmente no habla de Liutprando en las reuniones con sus amigos. Te confieso que no sé de quién estás hablando. Bien, pues el amigo Liutprando es un gobernante muy interesante, es un buen católico que censuraba la falta de moral de algunos de los papas, de modo que le daba buenas collejas a los papas, literalmente, no es metafórico, bien, que controla la ciudad, pero que sin embargo considera que es necesario que los papas tengan, digamos, una especie de seguro, de refugio, donde puedan sentirse más cómodos, y es la famosa donación de Sutri, porque en el 724 Liutprando va a entregar una serie de ciudades, de fortalezas, incluyendo la de Sutri, a los papas para que sean no ya solo propiedad de los papas, sino un lugar donde los papas tengan una independencia política de cualquier otra autoridad. Y esta donación de Sutri es el punto germinal de los estados pontificios.
Liutprando, y cierro ya con este caballero, es un tipo que aspiró a reconstituir el Imperio Romano de Occidente. Es una especie de Carlomagno medio siglo antes de Carlomagno. Y aunque no es un personaje muy conocido, es cierto que sentó las bases de lo que después harían los francos. Cuando llegue Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, y más tarde Carlomagno, en realidad van a seguir la estela de lo que Liutprando ya había querido establecer. Un poder político católico fuerte en la Europa occidental que colaborase con los papas. Acabo de mencionar a Pipino el Breve y a su hijo Carlomagno, porque son estos los que, a partir de esa pequeñísima donación que había hecho Liutprando, rey lombardo, Pipino el Breve va a hacer una donación mucho más amplia, ya de la propia ciudad de Roma y su entorno, en el 756, una donación que ratificaría a su hijo Carlomagno un par de décadas más tarde, y ahí sí que ya estamos en lo que va a convertirse en los estados pontificios. Porque a la larga, lo que Pipino quiere es entregarle de alguna manera, para su gobierno directo con independencia, es lo que quedaba del exarcado bizantino en esos momentos, en esos mediados del siglo VIII, que sería desde la ciudad de Roma, incluyendo la parte que da hacia el mar, y atravesando una especie de diagonal la península italiana hasta la ciudad de Ravenna. De modo que se convertía además en un territorio que dividía Italia en dos, y que de alguna manera hacía que cualquier movimiento que pasara de tropas por Italia tendría que cruzar estos territorios del Papa. Entonces estamos hablando del Lacio, estamos hablando de las Marcas, de la Umbría, una parte de la Romaña, hasta llegar a la zona de Rávena. ¿Qué quedaba al sur? Al sur de esos territorios quedaría lo que más tarde, siglos después, sería el reino de Nápoles. En esos momentos, pues los ducados de Nápoles, Benevento, Spoleto y demás, bien, que progresivamente se irían encomendando al Papa, se irían convirtiendo en reinos vasallos del Papa, y al norte pues quedaría toda la zona de la Toscana, el Milanesado, hasta los Alpes, que en un momento histórico se conoció como el Margraviato de la Toscana, donde hay un personaje muy interesante, Matilda de Conesa. Estamos hablando ya de finales del siglo XII, comienzos del XIII, no, finales del siglo XI, comienzos del XII, una mujer belicosa y demás, pero bueno, realidades que quedaban fuera del dominio de los papas dentro de la península italiana. ¿Por qué quiero hacer esta mención? Pues porque los papas no eran los señores de Italia, a pesar de que va a ser una de sus obsesiones. En el momento que, a partir de Pipino y Carlomagno, dominan estos estados pontificios, su mayor empeño será ir más lejos, conseguir poder controlar otros territorios mucho más amplios. Básicamente la península italiana. Pero aquí van a entrar en un claro enfrentamiento con los emperadores, con los carolingios, que fueron los que consiguieron la corona imperial precisamente por esa buena relación entre Pipino y Carlomagno con los papas. Cuando las dinastías carolingias desaparezcan, con el siguiente programa imperial, que será el de los otones, y a partir de ahí todos sus derivados del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el que va a mantenerse hasta Carlos V y luego sus sucesores hasta los tiempos de Napoleón. Aquí entramos en un periodo, y de nuevo permíteme, Jano, que siga con la publicidad que estaba haciendo en mis trabajos, del libro del Renacimiento. Este podcast es una excusa para esto. Este podcast es una excusa para hacerme publicidad. Porque lo que vamos a tener es que en esa relación tan interesante entre los emperadores y los papas, cada vez que se muere el emperador alemán de turno, se corona un nuevo emperador. No, se elige un nuevo emperador. Este cruza los Alpes para acudir a Roma a ser ratificado como emperador por los papas. Y serán muchos, a lo largo de toda la Edad Media y hasta la Edad Moderna, que en ese viaje turístico que les lleva hasta Roma, descubren lo feo que es Alemania y lo bonito que es Italia, y ya que estamos aquí nos quedamos. ¿Bien? Entonces vamos a tener una serie de emperadores durante la Edad Media que quieran ser además señores de Roma. O sea, no solamente quieren el título hipotético de rey de Italia, que está vinculado a la corona imperial, sino ya que quiero que los dominios de Italia, incluyendo los estados pontificios, formen parte de mis propios dominios. Eso va a generar unas tensiones entre papas y emperadores, no vamos a entrar en detalle porque serían, en algún momento podemos ir estudiando emperador a emperador, ¿no? Con Federico Barbarroja como ejemplo máximo de ese empecinamiento por controlar los estados pontificios. Pues bueno, lo que vamos a tener es esa regular presencia de las tropas imperiales cada 20-25 años, cada vez que se muere el emperador, cruzan los Alpes, viajan a Roma, no es que viajen como un grupo de amigos, pasan arrasando
todos los lugares por los que están. Y yo la teoría que defiendo es que los florentinos decidieron hacer el Renacimiento como marca distintiva frente a estos bárbaros del norte. Y además no es una idea original de los florentinos, ¿eh? Ya hay otra entidad política previa a los florentinos de 1400, los borgoñones de los 1380, que hacen un programa político-artístico donde quieren tener una identidad propia. Los florentinos lo miran y dicen, oye, qué buena idea. Solo que en lugar de tirar de recursos medievales, podemos apelar a nuestro pasado clásico y de esa manera nos montamos el Renacimiento. Ya digo, estoy adelantándome a este libro que voy a sacar. En cualquier caso, lo interesante está en que en esas trifulcas de los emperadores con los papas, hay emperadores que logran dominar los estados pontificios y que por general cuando se mueren los papas recuperan la autoridad que ejercían sobre esos estados pontificios. Y esto nos va a llevar al momento cumbre, a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, con la figura de dos papas señeros, lo siento, también aparecen en el libro del Renacimiento, bien, que son Alejandro VI Borgia y sobre todo Julio II. Unos papas que se enfrentan en ese mundo del Renacimiento, en ese mundo de todas estas ciudades-estado italianas, con sus condottieri que se peleaban unas con otras. Entonces Florencia contra Milán, Milán contra Génova, Génova contra Venecia y siempre al sur el gran reino de Nápoles. Pues estos papas Alejandro VI y Julio II quisieron tomar dos medidas. Uno, tener el dominio real de los estados pontificios, porque para la administración de estos estados pontificios pues había una serie de pequeños señores en diferentes ciudades, Rímini, Urbino. De nuevo, en la historia del arte pues conocemos a muchos de estos personajes porque fueron retratados por los pintores del Renacimiento, ¿no? Los Federico Montefeltro y compañía. Entonces, la primera medida es ocupar realmente el territorio, quitando a estos señores levantiscos que disfrutan de un gran grado de autonomía. Eso es lo que planteaba en su cabeza Alejandro VI Borgia, que a su vez quería entregar todos esos territorios a uno de sus hijos. Recordemos que estos papas podían tener hijos. El hijo de Alejandro VI es César Borgia, que se convirtiera que el papa fuera de una forma el señor espiritual de los estados pontificios y César Borgia el señor material, el señor de los territorios. Bien, cuando muere Alejandro VI, César Borgia tendrá unas vicisitudes posteriores complicadas. El siguiente papa, Julio II, va más lejos. Ya ha conseguido el trabajo sucio Alejandro VI de prácticamente controlar de forma eficiente todos esos territorios de los estados pontificios. Ahora hay que ir más lejos. Y Julio II se lanza una serie de campañas entre 1503 y 1513 con objetivo de conquistar toda Italia. Aquí es donde tenemos que enmarcar a uno de los autores favoritos de Jano, que yo sé que lo lee con fruición cada noche, que es Maquiavelo, porque en realidad en El Príncipe Maquiavelo lo que proponía era invitar a que alguien controle toda Italia. Y si es el Papa, esa es una muy buena idea. Bien, pensemos que Maquiavelo hace muchas referencias a César Borgia y por tanto a su padre Alejandro VI en ese afán por ocupar toda Italia. Entonces, la jugada no le sale. Es cierto que Julio III se lo montó muy bien porque primero consideró que había que ir eliminando enemigos, rivales. Se carga primero a los venecianos, que los saca de la partida, después se carga a los franceses, que los saca de la partida, y poco antes de morir ya iba a ir a por los españoles, a los que ya no dio tiempo a sacarlos de la partida porque se murió. Y ahí se pone fin. Porque al final lo que va a suceder, tras estos violentos papados de Alejandro VI y Julio II, se va a establecer una especie de entente, precisamente con esas potencias extranjeras, los Valois y los Habsburgo, y a medio plazo con los Habsburgo, que es, tengo que ceder la mayor parte de Italia a los Habsburgo, que se van a hacer reyes de Nápoles, duques de Milán, pero a cambio me respetan la independencia de estos estados pontificios. Una situación de equilibrio que se va a mantener, una situación de equilibrio que, ya digo, queda claramente establecida después del saqueo de Roma de 1527, curiosamente cuando el emperador está a punto de cargarse al Papa, algo que no está bien visto en esos tiempos. Bien, después de eso ya se ratifica esa entente, tenemos que dejar que los Habsburgo controlen el sur y el norte de Italia, y a cambio a los papas se les respeta su independencia en los estados pontificios. Y a partir de ahí, y durante 3 siglos, los papas van a poder disfrutar de esos estados pontificios sin mayor dificultad. Por cierto, me he olvidado un capítulo muy singular que vivieron en la Edad Media, y es que a esos dominios del centro de Italia, en la segunda mitad del siglo XIII, los papas recibieron, por el apoyo que habían dado a los reyes franceses
en la cruzada contra los cátaros. Le habían dado una serie de territorios en el sur de Francia que terminaron por unificar mediante permutas en el condado de Benasque, en los territorios alrededor de Aviñón, que durante buena parte del siglo XIV se convirtió en la sede donde vivían los papas, el llamado cautiverio de Aviñón. ¿Por qué me he acordado ahora de Aviñón? Pues porque los estados pontificios, que desde mediados del XVI no alteran sus fronteras, con esa diagonal que une Roma con Ravenna, más el pequeño enclave de Aviñón, van a empezar a sufrir unos cambios brutales de la mano de ¿quién? Pues de la Revolución Francesa y sobre todo de Napoleón. Y aquí apelo siempre al libro que hicimos con Díaz Villanueva sobre la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues en principio los revolucionarios franceses, cuando se lanzan a sus campañas militares a la búsqueda de las fronteras naturales de Francia, ¿no? El Valle del Rin y demás, se dan cuenta que hay un rarísimo enclave que no es francés, que es Aviñón, que es de los papas. Y se lo quitaron, ya está. Fin de la presencia de los papas en Aviñón. Hasta ahí han llegado, nunca más han vuelto a ser señores de Aviñón. Pero es que a continuación, Napoleón, cuando pone en marcha sus campañas, mediante la creación de repúblicas amigas, algo que ya los revolucionarios habían puesto en marcha, consigue que se establezca una república en Roma, la primera república romana, con lo que los papas pierden por completo su autoridad sobre sus estados pontificios y quedan completamente marginados. Claro, como es Napoleón y es un tipo que cambia de voluntad como el que cambia de chaqueta, pues bueno, Jaro no, porque no se pone chaqueta. Pues bueno, lo que va a suceder es que en principio acaba con la República Romana, le devuelve los estados pontificios al Papa, que a cambio le corona emperador al amigo Napoleón, se lo lleva a París, bien, pero a continuación Napoleón dice, no, al final, ¿para qué? Que los estados pontificios formen parte del imperio francés, bien, un poco volviendo al modelo de esos otros emperadores medievales que yo mencionaba antes, que lo que querían era que los estados pontificios no fueran una entidad independiente, sino que fueran algo que perteneciera al propio imperio. Pues es lo que van a hacer con esos estados pontificios el amigo Napoleón. Claro, cuando Napoleón es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo y se pone en marcha el Congreso de Viena en 1815, lo que se va a buscar es restituir las primitivas fronteras previas a la Revolución Francesa. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Con todo, si algo que es singular en el Congreso de Viena, y estoy seguro que Jano lo conoce, cuando estábamos en el instituto siempre nos decían aquello de en el Congreso de Viena se reunieron las monarquías absolutas y lograron restituir las fronteras previas, bla, bla, bla. Mentira, debieron restituir 2 fronteras. En el caso de los estados pontificios, por ejemplo, como decía antes, no les devolvieron la ciudad de Aviñón. A los franceses no les interesó y el resto de potencias europeas tampoco encontraron interés en devolverle Aviñón a los papas. Recordemos que también en algún momento se plantea la posibilidad, oye, y esta Hispanoamérica que se le ha independizado a los españoles fruto de las ideas revolucionarias de Francia y demás, hay que devolvérsela. Mandamos tropas europeas a Hispanoamérica, tampoco. O sea que como veis, eso del Congreso de Viena resituando las fronteras antes de la Revolución es una cosa muy sui generis. En cualquier caso, lo que va a suceder a continuación es que con todo, la mecha revolucionaria quedó y fue prendiéndose durante la primera mitad del siglo XIX. Aquí es muy divertido porque todos tenemos en mente 2 grandes procesos revolucionarios. El de 1830, que acabó definitivamente en Francia con la dinastía de los Borbón, subiendo al poder a Luis Felipe de Orleans, y el de 1848, que en Francia acabaría con la dinastía de Orleans y crearía una república que terminó por coronar un emperador. Estas cosas muy de los franceses de que monto repúblicas para hacer emperadores. Bien, en este caso Napoleón III. Pero hubo más movimientos revolucionarios que solemos olvidar y que fueron importantes. En España, por ejemplo, se vive el de 1820, el famoso trienio liberal de Riego. Pues bueno, en Italia también tienen sus vicisitudes revolucionarias y en algunos casos dirigidas contra el Papa,
al que se consideraba una rémora del pasado, además muy reaccionario, que no permitía la libertad de sus súbditos. Después de todo, no hemos de olvidar que, en efecto, el Papa es un monarca de sus territorios y es un monarca absoluto. Bien, hasta la actualidad. Entonces, Francisco, con toda su bonomía, era un curiosísimo monarca absoluto, y el Papa que haya de venir también será un monarca absoluto. Bien, pues en esos movimientos revolucionarios, lo que va a encontrar el Papa es que su capacidad de defenderse frente a la revolución puede ser limitada. Y aquí, Jano, te voy a traer a colación un personaje famosísimo, que es un general austriaco que ya en esos momentos, en los 1830, que es cuando acude a Italia a defender los intereses del Papa, ya era un hombre mayor, ya estaba cerca de los 70 años, incluso a uno más, y que va a ser el gran defensor de la autoridad papal. Cuando él se muera, pues la cosa se ve al carajo, que todos conocemos, aunque no sabíamos que había hecho en la vida, que es Radetzky, el de la marcha. La marcha Radetzky. Entonces, el de Con esa la que marcha acaba el Radetzky, concierto de Año Nuevo. el todos. concierto, eso es, pues ese señor existía y fue un muy ilustre general austriaco que además tuvo una vida muy ajetreada, porque en algunos momentos fue marginado de la corte austríaca y ya muy mayor le piden que regrese. Y entre otras cosas le piden que regrese para que ponga orden en Italia frente a los movimientos revolucionarios de los 1820-30 y sobre todo a favor de los papas, para de esa manera conseguir que el Papa se mantenga en sus estados pontificios. ¿Han visto la historia del Vaticano, el juego que da? Claro, es lo que tiene 2000 años de historia, que aparecen los personajes más ilustres por el camino, de los Borgia, Radetzky. Pues bien, a pesar de todo, ya con el movimiento revolucionario de 1848 se logra poner en marcha una nueva modificación del Estatus de Roma, un intento de república y demás. Y yo mencionaba hace un momento que los franceses tenían a bien acabar sus repúblicas poniendo emperadores. Eso va a suceder en Francia, donde va a surgir la figura de Napoleón III, sobrino de Napoleón I. Esto de que sea tercero y no segundo es porque había un hijo de Napoleón que vivió y murió en Viena, al que el primo, Napoleón III, bien, Luis Napoleón, le quiso dar carácter histórico. Y entonces, aunque realmente Napoleón II nunca reinó ni gobernó, pues su primo, para darle más nobleza a la familia Bonaparte, quiso que hubiera 3 emperadores y no solamente su tío Napoleón y el Napoleón III. Pues bien, Napoleón III terminó por enviar tropas para reimponer al Papa como señor de Roma y de los estados pontificios. Bien, y de esa manera va a conseguir esa protección de los estados pontificios, primero frente a estos revolucionarios que habían conseguido reinstaurar la República, aunque fuera brevemente, en Roma. Y después, a partir de 1860, frente a todo ese proceso de unificación que se estaba viviendo en Italia, a partir de la figura del rey de Cerdeña-Piamonte, bien, la Casa de Saboya, que progresivamente van a ir incorporando nuevos territorios a ese reino que aspiraba a convertirse en el Reino de Italia. En esas aspiraciones es muy singular porque el muy revolucionario, el muy transformador Napoleón III se convirtió en el principal defensor de los papas de Roma y la principal barrera para el sueño que tenían los italianos en mente de conseguir que toda la península italiana, más Cerdeña y Sicilia, se convirtieran en un reino único. Este programa sobre la historia de la Ciudad del Vaticano se estaba grabando el 28 de abril de 2025, ese singular lunes de la historia energética de España y Portugal, cuando se produjo un apagón generalizado que dejó sin electricidad a estos dos países. De modo que había que continuar la grabación. Por motivos personales, yo no podía regresar al estudio de Big One y seguir trabajando con Jano García, así que he tenido que hacerlo desde mi casa y esperamos que la unión, el maridaje entre la parte grabada junto a Jano y la que voy a realizar ahora sea lo suficientemente correcta para que nuestros espectadores puedan apreciar en su totalidad esa historia de la Ciudad del Vaticano, que antes de tan histórico apagón nos habíamos quedado en el momento en el que, movidos por la dinastía Saboya, reyes del Piamonte, se estaba provocando la unificación de Italia
y se encontraron con la barrera de los estados pontificios que estaban bajo la protección del emperador de Francia, Napoleón III. Una protección que había de permanecer hasta 1870, cuando estalló la guerra franco-prusiana, en donde las tropas prusianas del canciller Bismarck fueron capaces de derrotar a las tropas de Napoleón III. Una guerra en la que el emperador había reclamado la contribución de todo su ejército, incluidas aquellas compañías que protegían al Papa. El Papa, así ya sin la protección francesa, fue una víctima fácil de los ejércitos unificadores de Italia, que avanzaron rápidamente sobre Roma, conquistaron la ciudad y la convirtieron en la capital de ese nuevo reino de Italia. ¿Qué ocurrió con el Papa? En concreto con Pío IX, con Pío IX, pues que se calificó a sí mismo como el prisionero del Vaticano, porque se negó a aceptar la pérdida de esos estados territoriales que, como hemos visto, remontaban a los tiempos de Pipino el Breve y Carlomagno, allá por la segunda mitad del siglo VIII, y que ahora parecía que iba a perder de manera definitiva. Esa prisión de los papas en el Vaticano había de perdurar hasta 1929, cuando ya con un nuevo sumo pontífice, Pío XI, y bajo el gobierno de Benito Mussolini, si bien había un rey, Víctor Manuel III, que gobernaba Italia, bajo el gobierno de Benito Mussolini se establecieron los acuerdos de Letrán, mediante los cuales se permitió la creación de ese singular Estado independiente de la Ciudad del Vaticano en el interior de Roma, con algunos exclaves fuera de esos límites físicos de la Ciudad del Vaticano. Entre esos exclaves ya hemos mencionado al comienzo de este programa la Basílica de San Juan de Letrán, no es el único, hay más, y una serie de compromisos entre Italia y la Ciudad del Vaticano para la prestación de determinados servicios. De esa manera se había logrado una singular entente entre Italia y el sumo pontífice, que le permitía a ese sumo pontífice disponer de un estado territorial independiente sobre el que gobernaba, como ya hemos explicado, y sigue gobernando de forma absoluta, aunque con una clara dependencia de esa Italia que estuvo visible de forma evidente en el hecho de que hasta los tiempos de Juan Pablo II, y estamos hablando ya de que la década de los 70 del siglo XX, todos los papas eran italianos, una tradición que venía de antiguo y que se mantuvo después de los acuerdos de Letrán, porque al final lo más fácil es ese buen entendimiento entre el Vaticano y la República, hoy República Italiana. Cuando se firman los acuerdos de Letrán, además se establecieron dos figuras para distinguir muy bien lo que había sucedido. Por un lado, la Santa Sede, que engloba a la propia persona del Papa y a la curia que le apoya en el gobierno de la Iglesia, y que está reconocida como un organismo internacional que puede establecer relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo. Una Santa Sede que a su vez gobierna sobre un espacio territorial bien definido, que es la Ciudad del Vaticano. Sin duda es un juego de lo más sutil, porque abre las puertas a la posibilidad de que la Santa Sede en el futuro pudiera disponer de un estado territorial mayor que el que posee hoy, o sencillamente diferente. Podría el Papa tomar la decisión de desplazarse a vivir a otra ciudad, como vimos que había ocurrido en el siglo XIV, cuando se instalaron en Aviñón. De modo que cuando estamos hablando de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano, no son realidades automáticamente similares. La una representa al Papa con su curia, la otra al Estado territorial sobre el que gobierna esa Santa Sede, que, como digo, puede variar en la historia. Y dado que es una institución que ya tiene, desde un punto de vista oficial, 1600 años, desde que Constantino le dio carta de identidad, fácilmente podemos esperar que en los próximos 1600 años seguro que algunas variaciones se van a poder dar. A partir de esos acuerdos de Letrán, queda por tanto establecida la Ciudad del Vaticano como Estado tal como lo conocemos hoy,
Quizás algunas de las vicisitudes históricas que han afectado a la Ciudad del Vaticano ya son ampliamente conocidas, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y en especial cuando el régimen de Mussolini cae en el año 43 y los alemanes invaden Italia, ocupando buena parte de la península italiana, llegando más allá del sur de Roma y quedando Roma, por tanto, bajo el control de los ejércitos nazis. Ahí, en los papas de la época, en principio, cuando va a estallar la guerra, Pío XI, pero sobre todo Pío XII, tienen que ser capaces de gestionar su independencia frente a una institución como la Alemania nazi, que estaba dispuesta a ocupar la totalidad de Roma, algo que, como hemos visto, no era extraño en la historia de los papas. Ya le habían quitado Roma Napoleón Bonaparte, o ya le habían quitado Roma algunos emperadores medievales, como Federico Barbarroja. Con todo, logró salir adelante. Bien, la Ciudad del Vaticano hoy es ese estado vinculado a la Santa Sede, reconocido internacionalmente, un reconocimiento que queda manifiesto no solo en el hecho de que los embajadores de la Santa Sede, los nuncios apostólicos, estén en la mayor parte de los países del planeta Tierra, incluyendo muchos que no son cristianos, sino que en algunos acontecimientos clave, como el reciente funeral del Papa Francisco, acuden dignatarios de la mayor parte de los países del mundo, incluyendo aquellos países que no solamente no son católicos o cristianos, sino que pueden ser, por ejemplo, musulmanes. Lo que a la larga muestra ese reconocimiento que la comunidad internacional hace a este singular soberano de la Ciudad del Vaticano, que es el sumo pontífice, el Papa, el obispo de Roma. Pues bien, hasta aquí este breve recorrido que hemos hecho por la historia de la Ciudad del Vaticano, por la historia de este Estado que, como hemos visto, fue cambiando en su estructura a lo largo de los siglos. Desde aquel conjunto de propiedades propias de la Iglesia que Constantino entregó a comienzos del siglo IV, a esa progresiva consolidación como uno de los poderes municipales de la ciudad de Roma en la antigüedad tardía, el establecimiento de los estados pontificios desde el siglo VIII, el empecinamiento por la conquista total de Italia a comienzos del XVI, la posibilidad de su desaparición en las turbulencias de la Revolución Francesa o la unificación italiana, y el estado actual, con ese microestado que es la Ciudad del Vaticano, que cuenta, como decía hace un momento, con un amplio reconocimiento internacional, más allá de todas las estructuras propias de un Estado absolutista. Ya solamente me queda, por tanto, agradecerles que nos hayan acompañado en este pedazo de historias un tanto accidentado hasta este punto. Como siempre, invitarles a que formen parte de nuestro club de socios. Es el mejor mecanismo para estar seguros de que podemos seguir adelante con nuestra producción en el canal de Big One, y solo emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.